Imagina que tu hija sale de casa una mañana buscando trabajo, te abraza en la puerta, te dice que volverá pronto con dinero para ayudar, pero nunca regresa. Y cuando preguntas, cuando buscas, cuando gritas su nombre en las calles de tu pueblo, nadie sabe nada. Nadie vio nada, excepto un vecino que murmura algo sobre una carreta que avanzaba en la madrugada hacia la hacienda del desierto. Y cuando llegas a la policía, el agente ni siquiera levanta la vista de sus papeles. Seguro se fue con algún novio, te dice. Ya volverá, pero tú sabes que no, porque en tu pueblo ya han desaparecido otras muchachas y ninguna ha vuelto. Esta es la historia real de familias mexicanas, familias que vivieron el infierno de buscar a sus hijas, en un país que prefirió mirar hacia otro lado. Es la historia de Valeria Ríos, la única mujer que logró escapar de las hermanas del Valle para contarlo. Y te advierto de esto. Y ahora, lo que vas a escuchar no es una leyenda. Es la verdad más oscura que México intentó enterrar. Corría el año 1958. México intentaba olvidar las heridas de la revolución, pero en los pueblos del Bajío la pobreza seguía royendo las entrañas de las familias campesinas. Las promesas de tierra y libertad se habían quedado en discursos políticos. La realidad era otra: jornales miserables, niños descalzos, mujeres que parían en la tierra, mientras sus hombres se quebraban la espalda trabajando haciendas ajenas. En ese México de polvo y hambre nació Valeria Ríos. Su familia vivía en un jacal de adobe en las afueras de un pueblo que bien podría ser el tuyo o el de tus padres. Un lugar donde todos se conocían, donde la gente iba a misa los domingos y guardaba silencio sobre las cosas que no debían decirse. El padre de Valeria era un hombre roto. Años de trabajar tierras que nunca serían suyas lo habían convertido en una sombra que llegaba a casa buscando consuelo en el mezcal. Su madre era de esas mujeres mexicanas que conoces, de las que aguantan todo en silencio, de las que rezan el rosario mientras los moretones se oscurecen en sus brazos, de las que son y en público, aunque por dentro estén muriendo. Valeria creció viendo eso y algo dentro de ella se negó a aceptarlo. No era como las otras niñas del pueblo. Cuando el maestro le pegaba con la regla, ella no lloraba, lo miraba fijamente a los ojos. Cuando el cura decía que las mujeres debían ser sumisas, ella fruncía el ceño. Cuando su padre intentaba golpearla, ella se defendía. Esa muchacha tiene el diablo adentro, decían las vecinas. Y quizás tenían razón, pero no era el diablo, era la rabia. La rabia de ver a su madre desaparecer poco a poco. La rabia del hambre que mordía su estómago cada noche. La rabia de saber que, siendo mujer y pobre en el México de los 50, su destino ya estaba escrito. Cuando cumplió 19 años, Valeria tomó una decisión. No iba a morir en ese pueblo, no iba a convertirse en una copia de su madre. Iba a salir de allí y entonces apareció la oportunidad. Una mujer bien vestida llegó al pueblo preguntando por muchachas que quisieran trabajar en Guanajuato. Trabajo en casas de familia respetable, techo, comida, salario fijo, todo lo que una familia pobre podía soñar. La madre de Valeria lloró cuando se enteró, pero eran lágrimas de alivio. Por fin su hija tendría una vida mejor. Por fin habría un plato menos que repartir en la mesa vacía. Valeria hizo su maleta con las 3 mudas de ropa que tenía. Se despidió de su madre en la puerta del jacal y subió al autobús sin mirar. Atrás no sabía que estaba subiendo a su propia tumba. Porque esa mujer bien vestida, con sonrisa amable y palabras dulces, era una de las reclutadoras de las hermanas Mendoza, las hermanas del Valle. Del viaje a Guanajuato duró varias horas. Valeria iba sentada junto a otras 3 muchachas, todas campesinas, todas pobres, todas con la misma ilusión, brillando en los ojos cansados. Hablaban de lo que harían con su primer salario. Una quería mandarle dinero a su abuela enferma. Otra soñaba con comprarse un vestido nuevo. Una más, la más joven, apenas una niña de 14 años, solo repetía que quería comer todos los días.
La reclutadora las escuchaba con una sonrisa maternal, les ofrecía agua, les daba dulces. Les decía que no se preocuparan, que pronto estarían en un lugar seguro. Pero conforme el autobús avanzaba, el paisaje cambiaba, las casas se volvían más espaciadas, los caminos más polvorientos. El sol caía con fuerza sobre campos que parecían estar abandonados. Valeria sintió que algo no estaba bien. Era una sensación en el estómago, un nudo que apretaba cada vez más fuerte. Pero se dijo a sí misma que eran solo nervios. Cuando el autobús se detuvo, no era en Guanajuato, era en medio de la nada. Una casa grande rodeada de campos secos, ventanas con barrotes, perros ladrando, hombres mirando desde el porche. Aquí es, dijo la reclutadora. Con la misma sonrisa, pero ya no era maternal, ahora era otra cosa. Las muchachas bajaron del autobús y cuando intentaron preguntar cuándo va, ella dijo que esa no era la dirección que les habían dado. La puerta se cerró detrás de ellas y escucharon la llave girar. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Dentro las esperaban otras mujeres, jóvenes como ellas, pero con algo muerto en la mirada. Algunas intentaron sonreírles con ternura, pero no pudieron. Otras solo las miraron con lástima. Una de ellas, no mayor, de 20 años, se acercó a Valeria y le susurró: «Ya no salimos de aquí nunca». Esa noche, Valeria conoció a las hermanas Mendoza. Adriana entró primero, alta, corpulenta, con ojo ese que parecían calcularlo todo. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y hablaba como una empresaria respetable. «Aquí vienen a trabajar», dijo, «y van a trabajar bien porque cada una de ustedes me debe dinero. Y el viaje, la comida, el techo, todo tiene un precio». Detrás de ella entraron las otras, Beatriz, la más violenta, que miraba a las muchachas como si fueran ganado. Clara, callada, sí invisible, y Daniela, la más joven, que parecía estar allí sin entender del todo lo que ocurría. Pero fue Adriana quien dejó claras las reglas. Aquí nadie pregunta, aquí nadie dice no, aquí se hace lo que se les ordena o se paga con sangre. Y para demostrarlo, golpeó a una de las muchachas nuevas. Así, sin razón, solo para que supieran quién mandaba. Valeria vio cómo la muchacha caía al suelo, sangrando por la nariz. Vio cómo las otras hermanas se reían y supo que había entrado al infierno. Esa primera noche no durmió. Escuchaba los gritos de las otras mujeres en los cuartos, el crujir de las camas, las risas de los hombres, los sollozos ahogados y entendió lo que significaba trabajar en ese lugar. Ahora, déjame preguntarte algo que quizás nunca te habías planteado. ¿Cuántas Valerias hubo en tu pueblo? ¿Cuántas muchachas desaparecieron con la promesa de un trabajo mejor? ¿Cuántas familias guardaron silencio porque la vergüenza pesaba más que la justicia? Yo te voy a decir algo que nadie quiere admitir. Las hermanas del Valle no pudieron hacer lo que hicieron solas. Necesitaron la complicidad de policías que aceptaban sobornos, de sacerdotes que cerraban los ojos, de autoridades que preferían mirar hacia otro lado, de una sociedad entera que decidió que la vida de esas muchachas no valía nada. La pregunta más perturbadora de todas es: ¿cuántos cuerpos nunca se encontraron? Porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos va a cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. Te voy a contar lo que los periódicos nunca publicaron, lo que las autoridades ocultaron, lo que solo se susurraba en los pueblos cuando caía la noche. Pero antes necesito que hagas algo. Si esta historia te está tocando el corazón, Sirek, ¿conoces en ella el México que viviste o que te contaron tus padres? Si quieres conocer la verdad completa que nunca se dijo, suscríbete ahora porque lo que viene después es tan perturbador que muchos canales no se atreven a contarlo. Pero yo sí, porque estas mujeres merecen que su historia sea contada completa. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y quédate hasta el final porque la verdad sobre el Hacienda del desierto es mucho peor de lo que imaginas. Los primeros días fueron los más difíciles.
Valeria fue obligada a maquillarse con cosméticos baratos que le quemaban la piel, a ponerse vestidos ajustados que nunca había usado, a sonreír cuando por dentro se moría de miedo. Las hermanas tenían un sistema perfecto. Cada muchacha debía atender a un mínimo de 10 clientes por noche. Si no cumplían la cuota, el castigo era inmediato. Golpes con varas de membrillo, encierros sin agua, insultos gritados frente a todas para humillarlas. Beatriz era la encargada de los castigos. Disfrutaba haciéndolo. Valeria la vio una vez golpear a una muchacha hasta dejarla inconsciente. Y cuando otra intentó defenderla, Beatriz las encerró a ambas en un cuarto sin ventanas durante 3 días. Sin comida, sin agua, solo una sobrevivió. Los clientes que llegaban eran de todo tipo: campesinos que gastaban el jornal de la semana, comerciantes que llegaban de pueblos vecinos, policías que entraban sin pagar, protegidos por su placa, y sacerdotes. Sí, sacerdotes. Valeria vio con sus propios ojos cómo hombres de sotana entraban por la puerta trasera. Hombres que los domingos predicaban sobre la pureza y el pecado. Hombres que después pagaban por violar a muchachas que podrían haber sido sus hijas. Y todos sabían. Los vecinos sabían lo que ocurría dentro de esas casas, escuchaban los gritos, veían las carretas que salían de madrugada. Notaban cómo las muchachas que entraban alegres jamás volvían a salir sonriendo. Pero nadie decía nada porque las hermanas Mendoza tenían poder. Dinero suficiente para comprar silencios, contactos suficientes para hacer desaparecer a quien hablara. Y entonces empezaron las desapariciones. Una noche, una de las compañeras de Valeria, una muchacha llamada Rosa, se atrevió a rebelarse. Le dijo a un cliente que no quería hacerlo, que la dejara en paz. Beatriz la sacó del cuarto arrastrándola del pelo. Al día siguiente, Rosa ya no estaba. Cuando Valeria preguntó por ella, una de las muchachas más viejas le susurró: no preguntes. Cuando alguien desaparece aquí, no vuelve. Se la llevan a la hacienda del desierto. La hacienda del desierto. Ese nombre se repetía en susurros como una maldición, como un destino inevitable. Nadie sabía exactamente qué era ese lugar, pero todas sabían lo que significaba. Era el final. En las madrugadas, Valeria escuchaba la carreta, el crujir de las ruedas sobre la tierra, el relincho de los caballos y después, silencio. Un silencio más aterrador que los gritos. Al día siguiente siempre faltaba alguien, una cama vacía, un plato sin usar, una muchacha que había estado allí la noche anterior, y ahora era solo un hueco en la memoria. Las hermanas nunca explicaban nada. Decían, pagó su deuda y se fue, pero todas sabían que era mentira, porque ninguna jamás llega a pagar su deuda. El sistema estaba diseñado para mantenerlas atrapadas. ¿Para siempre? Cada vestido que les daban se sumaba a la deuda. Cada plato de comida, cada día bajo ese techo. Los números siempre crecían, nunca bajaban. Valeria observaba todo, no hablaba mucho. No se revelaba abiertamente, pero sus ojos lo registraban todo. Memorizaba los horarios de los guardias, contaba cuántos perros había en el patio, anotaba mentalmente dónde guardaban las llaves. Estudiaba cada rincón de esa prisión disfrazada de casa, porque Valeria había tomado una decisión. No iba a morir allí. No iba a convertirse en un cuerpo más en la hacienda del desierto. No iba a desaparecer sin que nadie supiera su nombre. Iba a escapar, aunque le costara la vida. Pasaron 6 meses, 6 meses de infierno, 6 meses viendo desaparecer compañeras, 6 meses fingiendo sumisión, mientras por dentro ardía la rabia. Y entonces llegó la oportunidad. Era una noche de sábado. La casa estaba llena de clientes. Había música, gritos, el olor a alcohol mezclado con sudor. Uno de los guardias, un hombre llamado Esteban, que siempre bebía más de la cuenta, había dejado la puerta trasera mal cerrada. Valeria lo vio. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que iba a delatarla. Sus manos temblaban, pero sabía que era ahora o nunca.
Esperó hasta que todos estuvieran ocupados, hasta que Beatriz estuviera contando el dinero de la noche, hasta que Adriana estuviera distraída con un cliente importante. Y entonces corrió, se deslizó hacia la puerta trasera. Cada paso era una eternidad. Cada ujido del suelo sonaba como un trueno. Abrió la puerta. El aire frío de la noche le golpeó la cara y sin pensar, sin mirar atrás, echó a correr. Detrás de ella, los perros comenzaron a ladrar. Los gritos estallaron en la casa. Se escapó una. Valeria corría descalza por el campo. Las piedras le desgarraban los pies, las espinas de los matorrales le rasgaban la piel. Pero no paraba. Escuchaba los pasos detrás de ella, las voces de los hombres, los disparos al aire. Se arrojó entre los arbustos. El dolor era insoportable, pero se obligó a quedarse quieta conteniendo la respiración, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. Las linternas iluminaban el campo. Los hombres pasaron a metros de donde ella estaba escondida. Escuchó sus insultos, sus amenazas. Cuando la encontremos, la vamos a hacer pedazos, decía uno. Valeria cerró los ojos y rezó. Por primera vez en 6 meses, rezó de verdad, no con las palabras vacías que repetí en misa de niña, sino con todo el miedo, toda la rabia, toda la desesperación que llevaba dentro. Entonces, los pasos se alejaron. Las voces se fueron apagando, los perros dejaron de ladrar. Había sobrevivido a la primera noche, pero sabía que no estaba a salvo. Las hermanas iban a buscarla, iban a poner precio a su cabeza, iban a asegurarse de que ninguna otra muchacha se atreviera a hacer lo mismo. Valeria esperó hasta que el sol comenzó a salir y, entonces con el cuerpo destrozado y la ropa hecha jirones, empezó a caminar hacia el pueblo más cercano. Tardó 2 días, 2 días caminando por caminos de tierra, sin comer, sin beber más que el agua lodosa de algún charco, escondiéndose cada vez que escuchaba un motor. Cuando finalmente llegó al pueblo, la gente la miraba con miedo. Una mujer descalza, sucia, con la ropa desgarrada y la mirada de quien ha visto el infierno. Pero Valeria no se detuvo, fue directo a la comisaría y entonces comenzó la segunda parte de su pesadilla. Ahora escucha esto con atención. Cuando Valeria llegó a la comisaría llena de heridas, con la ropa destrozada y la voz quebrada, ¿sabes qué fue lo primero que le dijeron? Seguro eso. Una prostituta resentida. Eso le dijeron a una mujer que acababa de escapar del infierno, a una mujer que había arriesgado su vida para contar la verdad, a una mujer que llevaba las marcas del abuso en cada centímetro de su cuerpo. Aquí viene lo que nadie te ha contado. Valeria no fue la primera en escapar. Hubo otras muchachas que llegaron antes a las autoridades, otras que intentaron denunciar, pero nadie les creyó. ¿Sabes qué les pasó a esas mujeres? Fueron devueltas. Sí, las autoridades las entregaron de vuelta a las hermanas del Valle con una disculpa, con un sobre lleno de baile. Si esas muchachas nunca volvieron a ser vistas. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has escuchado que esa mujer se lo buscó? ¿Cuántas veces has visto cómo se culpa a la víctima en lugar de al victimario? Eso mismo pasó en el México de los 50 y 60 y sigue pasando hoy. La historia de las hermanas del Valle no es solo 4 mujeres malvadas, es sobre un y acentuadas entero que prefirió mirar hacia otro lado. Y lo que te voy a contar ahora va a hacer que se te ponga la piel de gallina. Cuando finalmente encontraron los cuerpos en la hacienda del desierto, cuando excavaron esos pozos llenos de huesos, no pudieron identificar a la mayoría porque nadie las había denunciado como desaparecidas. Sus familias avergonzadas habían dicho que se fueron con un obvio que eran unas descarriadas que se lo buscaron. Y esas muchachas murieron 2 veces. Primero cuando las mataron y después cuando las borraron de la memoria. Si esta historia te está doliendo en el alma, si estás empezando a entender la magnitud de lo que pasó, necesito que hagas algo por esas mujeres. Suscríbete ahora, no por mí, por ellas, para que sus nombres no se pierdan en el olvido, para que la próxima generación sepa lo que pasó.
Dale al botón de suscripción ahora, porque lo que viene después es la parte que las autoridades intentaron ocultar durante décadas, la verdad sobre cuántas realmente murieron, los nombres de los cómplices que nunca fueron juzgados y el secreto que las hermanas se llevaron a la tumba. Valeria estaba frente al escritorio del comandante de policía, sus pies descalzos sangraban sobre el piso de la comisaría. Su vestido desgarrado apenas la cubría. Pero su voz era firme. Hay mujeres encerradas, dijo, mujeres que han siendo obligadas. Mujeres que desaparecen y hay un lugar. Una hacienda donde las entierran. El comandante la miraba con fastidio. Había escuchado historias similares antes. Siempre eran lo mismo. Muchachas y se arrepentían de haberse metido en ese tipo de vida y ahora querían causar problemas. Mira, muchacha, le dijo mientras encendía un cigarro. Aquí no tenemos tiempo para estas cosas. Si te peleaste con tus patronas, eso es problema tuyo. Pero Valeria no se movió. Yo vi cómo golpeaban a una muchacha hasta matarla, insistió. Yo escuché los gritos. Yo sé de dónde están las casas. Sé los nombres de los guardias. Sé quiénes son los clientes. Y entonces dijo algo que hizo que el comandante levantara la vista. Sé que policías van allí sin pagar. El silencio que siguió fue denso. El comandante la miró con otros ojos. Ya no era fastidio, era miedo, porque Valeria no estaba mintiendo y él lo sabía. Espera aquí, le dijo finalmente y salió de la oficina. Valeria se quedó sola en ese cuarto. Por un momento pensó que la iban a entregar de vuelta a las hermanas, que todo había sido en vano, que iba a morir como las otras. Pero entonces entró otro hombre más joven, con uniforme más limpio, un agente federal que había llegado al pueblo por otro caso. Y ese hombre sí la escuchó. Se llamaba Ernesto Molina. Y aunque la historia oficial nunca lo menciona mucho, fue él quien realmente creyó en Valeria. Fue él quien tomó su testimonio en serio. Fue él quien empezó a investigar. Durante días, Valeria le contó todo. Los nombres de las hermanas, las direcciones de las casas, los horarios, las rutas, los cómplices. Describió la hacienda del desierto, aunque nunca había estado allí porque había escuchado a los hombres hablar de ese lugar. Es donde tiran a las que ya no sirven. Les oyó decir una noche, hay pozos llenos. Ernesto Molina escribía cada palabra y conforme escribía su rostro se iba endureciendo porque entendía que no estaba frente a una historia de prostitución simple, estaba frente a un cementerio clandestino. Pero había un problema. Las hermanas Mendoza tenían demasiado poder, demasiados contactos, demasiado dinero repartido en sobres amarillos. Cuando Ernesto intentó convencer a sus superiores de hacer una redada, le dijeron que no había pruebas suficientes, que el testimonio de una sola mujer no bastaba, que las hermanas eran empresarias respetables. Pero Ernesto no se rindió. Empezó a investigar por su cuenta. Habló con familias que habían perdido hijas. O en archivos parroquiales a muchachas que habían desaparecido. Hizo preguntas en los pueblos donde las hermanas reclutaban y poco a poco el rompecabezas se fue armando. Encontró a otras mujeres que habían escapado años atrás. Mujeres que vivían escondidas con miedo de hablar. Mujeres que al escuchar que Valeria había denunciado se atrevieron a contar su propia historia. Una de ellas, llamada Esperanza, había estado 5 años encerrada. Logró escapar cuando fingió estar muerta durante un castigo. La tiraron en un basurero creyendo que había fallecido, pero sobrevivió. Esperanza le contó a Ernesto algo que lo dejó helado. Yo vi cómo enterraban a las muchachas. Yo ayudé a cavar algunos hoyos obligada por ellas. Te digo una cosa, lo que van a encontrar allí es mucho peor de lo que crees. Ernesto reunió todos esos testimonios. Los presentó ante un juez y finalmente en 1964 logró lo imposible. Una orden de cateo para todas las propiedades de las hermanas Mendoza, incluyendo la hacienda del desierto.
La madrugada del 14 de enero de 1964, decenas de policías se preparaban para la operación más grande que se había visto en Guanajuato en décadas. No, era una redada común, era un asalto contra un imperio. Ernesto Molina iba al frente. Valeria le había dibujado mapas de memoria, describiendo cada casa, cada puerta, cada ventana. Le había advertido. O sobre los perros, sobre los guardias armados, sobre las trampas. Tengan cuidado, le dijo antes de que partieran. Esas mujeres son peores que cualquier hombre que hayan enfrentado. Los de camiones avanzaban en silencio por los caminos de tierra. Algunos policías rezaban en voz baja, otros revisaban sus armas una y otra vez. Todos sabían que iban contra algo mucho más grande, y que ellos. La primera casa fue allanada al amanecer. Derribaron la puerta con un ariete. Entraron gritando órdenes. Los perros ladraron. Los guardias intentaron huir, pero fueron sometidos rápidamente. Y entonces encontraron a las mujeres encerradas en cuartos sin ventanas, algunas encadenadas a las camas, otras tan aterrorizadas que ni siquiera podían hablar. Había muchachas de 14 años, de 13, niñas que apenas habían dejado de jugar con muñecas. Los policías, acostumbrados a ver de todo, salieron de esa casa con lágrimas en los ojos. Es peor de lo que nos dijeron. Report. O uno de los agentes por radio. Mucho peor, pero eso era solo el comienzo. Mientras rescataban a las mujeres de las casas, otro equipo se dirigía a la hacienda del desierto. El lugar quedaba en las afueras, rodeado de campos abandonados. Era una propiedad grande, con una casa principal y varios edificios deteriorados. Cuando llegaron, el lugar estaba desierto. Las hermanas no estaban allí. Habían huido al escuchar los primeros reportes de la redada. Pero lo que encontraron en esa hacienda, nadie estaba preparado para eso. Detrás de la casa principal había varios pozos. Pozos que supuestamente estaban secos, pero cuando se acercaron el olor era insoportable. ¿Hay algo aquí abajo?, gritó uno de los policías. Bajaron con cuerdas y linternas, y lo que vieron los perseguir. Y a por el resto de sus vidas. Cuerpos, montones de cuerpos en diferentes estados de descomposición, algunos recientes, otros reducidos a huesos. Mujeres jóvenes, muchachas que alguna vez tuvieron nombres, familias, sueños. Ahora solo eran despojos arrojados, como basura. Algunos cuerpos tenían señales de violencia extrema, huesos rotos, cráneos fracturados, marcas de cuerdas en los cuellos y lo más perturbador, había cal viva esparcida sobre los cadáveres para acelerar la descomposición, para borrar las pruebas. Pero no funcionó porque la tierra nunca olvida. Los forenses trabajaron durante días sacando cuerpo tras cuerpo, intentando identificar a las víctimas por sus prendas, por sus objetos personales. Encontraron medallas religiosas oxidadas, pequeñas cruces que las muchachas llevaban al cuello, vestidos de fiesta, que ahora eran jirones podridos, zapatos diminutos que nunca llegaron a desgastarse caminando. La cifra oficial habló de más de 80 cuerpos. Pero los rumores en los pueblos decían otra cosa. Hablaban de más de 200, de pozos que nunca fueron excavados completamente, de terrenos que las autoridades decidieron no seguir revisando, porque la verdad era demasiado grande, demasiado escandalosa, demasiado peligrosa para un gobierno que no quería admitir su complicidad. Las fotografías de la hacienda del desierto recorrieron todo México. Los periódicos las publicaban en portada. La gente miraba con horror y fascinación, y todos se hacían la misma pregunta. ¿Cómo fue posible que esto ocurriera durante décadas, sin que nadie lo detuviera? Ahora quiero que te detengas y pienses en algo. Cada una de esas muchachas que encontraron en los pozos tenía una madre que la esperó, que prendió veladoras y preguntó a las autoridades una y otra vez y que siempre recibió la misma respuesta. Seguro se fue con un novio, ya volverá, pero nunca volvieron. Y aquí viene algo que va a hacer que se te revuelva el estómago.
cuando finalmente pudieron identificar algunos cuerpos. Cuando las familias llegaron a reconocer alguna prenda, algún objeto, muchas de esas madres confesaron que ellas mismas habían entregado o a sus hijas, no por maldad, por desesperación. Una mujer llamada Dolores reconoció el vestido de su hija menor, un vestido azul que ella misma le había cosido, y entre lágrimas confesó que ella había aceptado el dinero de las reclutadoras. Eran 50 pesos, solo 50 pesos, 50 pesos por mi niña. Y yo pensé que iba a estar mejor, que iba a tener comida. De hecho, futuro, pero su hija no tuvo futuro, solo tuvo un hoyo en la hacienda del desierto. Esta es la parte de la historia que nadie quiere contar. Las hermanas del Valle no solo eran 4 mujeres malvadas, eran el reflejo de un país entero que había convertido a sus hijas en mercancía, un país donde la pobreza era tan brutal que los padres vendían a sus propias niñas, donde las autoridades aceptaban ese sobornos mientras muchachas desaparecían, donde los sacerdotes predicaban moral mientras violaban en secreto. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es, ¿realmente cambió algo? Porque hoy, en el 2025, mientras tú escuchas esto, en algún lugar de México hay una muchacha subiendo a un autobús con una promesa de trabajo y quizás nunca vuelva. Si esta historia te está partiendo el alma, si estás entendiendo que esto no es solo historia pasada. Si quieres que se siga contando la verdad sin censura, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es la parte que más miedo da: el juicio, las confesiones y el secreto que una de las hermanas reveló antes de morir. Un secreto que las autoridades enterraron junto con ella. Dale al botón de suscripción, activa la campanita. Ahí no te vayas porque falta lo más importante. Mientras el país se estremecía con las imágenes de la hacienda del desierto, las hermanas Mendoza seguían libres. Habían huido la noche de la redada. Tenían contactos, dinero guardado, casas seguras donde esconderse. Durante semanas, México entero se preguntaba dónde estaban. Los periódicos ofrecían recompensas. La gente buscaba en cada esquina. Sus rostros aparecían en carteles, pegados en postes de luz, en estaciones de autobuses, en mercados. Su busca a las hermanas Mendoza, peligrosas, asesinas, pero ellas conocían bien los caminos. Conocían a los policías corruptos, que todavía les debían favores. Conocían los pueblos donde nadie haría preguntas. Se escondieron en ranchos apartados, en casas de cómplices que aún tenían miedo de traicionarlas, en lugares donde el brazo de la ley apenas llegaba. Adriana, siempre la más calculadora, intentaba planear una fuga definitiva, hablaba de irse a Estados Unidos, de cambiar de identidad, de empezar de nuevo. Beatriz, en cambio, ardía en rabia. Quería vengarse, quería matar a Valeria, a Ernesto Molina, a todos los que las habían traicionado. Claro, a solo lloraba. Sabía que todo había terminado, que no había escapatoria posible. ¿Y Daniela? Daniela parecía no entender del todo lo que estaba pasando. Preguntaba cuándo iban a volver a las casas, cuándo iban a retomar el negocio, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La presión sobre las autoridades era inmensa. México exigía justicia. Las familias de las víctimas se manifestaban en las calles. Los periódicos no dejaban de publicar nuevos detalles del horror. Y entonces llegó la pista definitiva. Uno de los cómplices menores, un hombre llamado Tomás, que trabajaba como guardián, fue arrestado. Bajo interrogatorio, confesó dónde estaban escondidas las hermanas. A cambio de una sentencia reducida, dibujó un mapa, una casa en San Francisco del Rincón, en un barrio humilde donde nadie sospecharía. La noche del 28 de marzo de 1964, la policía rodeó la casa. Esta vez no iba a haber errores. Esta vez no iba a haber fugas. Derribaron la puerta al amanecer. Las hermanas estaban dentro durmiendo. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Beatriz intentó pelear. Golpeó a un policía, gritó insultos, intentó escapar por una ventana, pero fue sometida con violencia. Adriana, en cambio, se mantuvo fría.
Se vistió con calma, se peinó el cabello y salió con la cabeza en alto como si fuera una reunión de negocios. Clara solo llora. Vi, encogida en un rincón, y Daniela preguntaba una y otra vez qué estaba pasando. Las subieron a los vehículos policiales esposadas. Afuera la multitud ya esperaba, y lo que vino después fue algo que México nunca había visto. La gente salió a las calles. No para celebrar, para linchar. Tiraban piedras contra los vehículos, gritaban asesinas, monstruos, que las maten. Algunos intentaron sacarlas de los camiones para hacer justicia por su propia mano. Los policías tuvieron que disparar al aire para contener a la multitud. Esa imagen recorrió todo México. Las 4 hermanas esposadas, con el rostro golpeado, siendo escupidas por una muchedumbre enfurecida, ya no eran las amas del valle, eran presas comunes, eran el objetivo del odio colectivo, y su calvario apenas comenzaba. El juicio comenzó en mayo de 1964. La sala del tribunal estaba abarrotada. Familias de las víctimas, periodistas, curiosos que hacían fila desde la madrugada para conseguir un lugar. Las hermanas entraron escoltadas por docenas de policías. El rumor de la multitud se convirtió en rugido cuando las vieron. El juez tuvo que golpear el mazo una y otra vez para imponer orden. Silencio. Esto es un tribunal, no un circo. Pero era un circo. El circo más oscuro que México había presenciado. El fiscal presentó las pruebas una por una. Los cuadernos de contabilidad de Adriana, donde anotaba cada deuda de las muchachas, fotografías de los cuerpos encontrados en la hacienda del desierto, testimonios de mujeres que habían sobrevivido, declaraciones de cómplices que confesaban todo. Valery Ríos fue llamada al estrado. Cuando entró, el silencio fue absoluto. Todos querían escuchar a la mujer que había desafiado al imperio. Valeria relató su historia con voz firme. Yo los engaños, los encierros, las golpizas. Habló de las noches, escuchando la carreta hacia la hacienda del desierto, de las compañeras que desaparecían y nunca volvían. Mientras hablaba, las hermanas reaccionaban de formas distintas. Adriana tomaba notas como si estuviera en una reunión de negocios. Beatriz la miraba con odio, murmurando insultos. Clara lloraba en silencio y la miraba al vacío perdida. Cuando el abogado defensor intentó desacreditar a Valeria, preguntándole si no era cierto que había aceptado voluntariamente trabajar allí, ella lo miró directo a los ojos y le dijo: «Señor abogado, cuando tienes 14 años y tu familia se muere de hambre, ¿no hay nada voluntario en aceptar una trampa?» La sala estalló en aplausos. El juez tuvo que pedir orden nuevamente. Otros testigos siguieron. Esperanza, la mujer que había fingido estar muerta para escapar, subió al estrado temblando. Relató cómo había sido obligada a cavar tumbas, cómo había visto morir a muchachas de apenas 13 años. Un forense presentó el informe de los cuerpos encontrados, 81 identificados, pero posiblemente muchos más sin identificar. Señales de violencia extrema en la mayoría. Algunas habían sido enterradas vivas. Ese detalle hizo que varias personas en la sala vomitaran. El fiscal no tuvo piedad. Mostró fotografías que hicieron llorar hasta los policías más curtidos. Leyó cartas que las muchachas habían intentado mandar a sus familias, cartas que nunca fueron enviadas, cartas encontradas entre los objetos personales de Adriana. Una de esas hartas decía: «Mamá, por favor, ven por mí. Me tienen encerrada, me pegan. Mamá, ya no quiero estar aquí. Por favor». La madre de esa muchacha estaba en la sala. Cuando escuchó las palabras de su hija muerta, se desmayó. El juicio se convirtió en un teatro de horror. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos testimonios, nuevo dolor. Y las hermanas Loni, daban todo. «Nosotras solo dábamos trabajo», decía Adriana. «Esas mujeres llegaron voluntariamente». «Es mentira», gritaba Beatriz. «Todo es un complot para destruirnos», pero las pruebas eran abrumadoras. Y finalmente, después de semanas de testimonios desgarradores, llegó el momento del veredicto.
Antes de que te cuente el veredicto, necesito que entiendas algo. Este juicio no fue solo 4 mujeres criminales, fue sobre un país entero que tuvo que mirarse al espejo y admitir su complicidad. Porque durante el juicio salieron otros nombres de policías que aceptaban sobornos, de políticos que eran clientes frecuentes, de sacerdotes que predicaban moral mientras abusaban en secreto. Pero esos nombres nunca fueron juzgados. Esos hombres siguieron con sus vidas, siguieron en sus puestos, siguieron siendo respetados en sus comunidades. Aquí viene la pregunta que va a hacer que no puedas dormir esta noche. ¿Cuántos de esos hombres aún están vivos? ¿Cuántos tienen hijos, nietos, bisnietos que no saben lo que hicieron? ¿Cuántos murieron en paz sin pagar nunca por lo que hicieron? La respuesta es casi todos, porque el sistema protege a los poderosos. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Las hermanas del Valle fueron castigadas porque eran mujeres pobres que se atrevieron a jugar el juego de los hombres poderosos y perdieron. Pero los verdaderos monstruos, esos que pagaban, que consumían, que protegían el negocio, esos siguieron libres. Si esto te está indignando, si estás sintiendo que la justicia es una farsa, siquiera, que estas historias se sigan contando sin miedo. Suscríbete ahora porque lo que viene es el final, y te juro que no te lo esperas, la confesión final de Adriana antes de morir. Lo que realmente pasó en la prisión y el secreto que el gobierno mexicano enterró para siempre. Dale al botón ahora. Esto no puede quedar en el olvido. El día del veredicto, la sala del tribunal Parekh, y aún polvorín a punto de explotar. Las familias de las víctimas habían llegado desde todos los rincones del Bajío. Algunas llevaban fotografías de sus hijas desaparecidas. Otras llevaban rosarios apretados en edolos con tanta fuerza que los nudillos se les ponían blancos. Las hermanas Mendoza entraron por última vez como acusadas. Adriana caminaba erguida, desafiante, como si aún creyera que su dinero y a comprar su libertad. Beatriz miraba con odio. Todos, escupiendo insultos en voz baja. Clara apenas podía caminar consumida por el miedo y Daniela seguía ausente como si estuviera en otro andú. El juez entró. El silencio fue absoluto. Levántense las acusadas, ordenó. Las 4 hermanas se pusieron de pie. Por primera vez en décadas no estaban al mando de nada. Solo 4 mujeres viejas, agotadas, derrotadas. El juez comenzó a leer. Después de revisar las pruebas presentadas, después de escuchar los testimonios de más de 50 testigos, después de analizar los informes forenses, este tribunal encuentra las hermanas Adriana, Beatriz, Clara y Daniela Mendoza. El aire se detuvo, culpables de los cargos de trata de personas, privación ilegal, el de la libertad, explotación sexual, corrupción de menores y homicidio múltiple. La sala estalló. Gritos, llanto, aplausos. Algunos gritaban justicia, otros que las maten. El juez LPO el mazo una y otra vez. La sentencia es de 40 años de prisión para cada una, sin posibilidad de reducción de condena. 40 años. Para algunas familias era suficiente, para otras era apenas un consuelo porque ninguna condena iba a devolver a sus hijas. Beatriz gritó, esto es una farsa, nos van a pagar caro. Adriana no dijo nada, solo miró al juez con una sonrisa fría, como si supiera algo que nadie más sabía. Las sacaron esposadas. La multitud afuera las recibió con piedras, insultos, escupitajos. Los policías tuvieron que hacer una barrera humana para llevarlas hasta los camiones. Ese día México sintió que la justicia había triunfado, pero la justicia es más compleja que una sentencia. Y lo que vino después demostró que el horror no termina cuando cierran la puerta de una celda. Las hermanas Mendoza fueron enviadas a diferentes prisiones. Las autoridades decidieron separarlas para evitar que siguieran ejerciendo poder juntas. Adriana fue enviada a la prisión de Irapuato. Allí, cuenta la leyenda, intentó seguir siendo la jefa. Organizaba a las internas, cobraba favores, imponía reglas. Algunas presas le tenían miedo, otras la odiaban.
Van en silencio, pero el sistema de poder que había construido afuera no funcionaba adentro, porque en la cárcel las reglas eran otras y Adriana ya no tenía guardias que la protegieran ni dinero para comprar silencios. Trabajaba en labores de mantenimiento. Una mañana de 1968, mientras reparaba una tubería, un tambor de cemento cayó sobre ella. Algunos dijeron que fue un accidente, otros que fue venganza, que alguna interna con una deuda pendiente había aflojado los soportes. Adriana Mendoza murió aplastada. Su cuerpo quedó atrapado bajo el peso del cemento, como ella había atrapado a tantas muchachas bajo el peso de sus deudas inventadas. Tenía 57 años. Beatriz sobrevivió más tiempo en prisión. Su carácter violento no cambió. Se peleaba constantemente, la castigaban en celdas de aislamiento, enfermaba por el encierro. Pero la edad y la enfermedad fueron más crueles que cualquier castigo. Desarrolló problemas respiratorios. Su cuerpo se fue consumiendo. Murió en 1972, sola en una celda, sin que nadie llorara su muerte. Clara fue la única que logró salir de prisión. Después de cumplir parte de su condena, fue liberada por buena conducta en los años 80. Salió siendo una mujer vieja, enferma, sin dinero. Intentó regresar a su pueblo natal, pero nadie quiso recibirla. Su apellido era maldito. Las puertas se cerraban cuando se acercaba. Murió poco después, en la miseria absoluta, en un cuarto de azotea que alguien le alquiló por lástima. Su cuerpo fue encontrado días después. Nadie reclamó sus restos, y Daniela, la más joven, la que siempre pareció vivir en las sombras de sus hermanas, nunca salió de prisión. Murió en 1990, después de casi 30 años encerrada, en silencio como había vivido, sin entender nunca del todo la magnitud de lo que había hecho. Las 4 hermanas murieron, pero su leyenda apenas comenzaba. Con la muerte de las hermanas, uno pensaría que la historia terminó, pero no, porque algo extraño comenzó a ocurrir en los pueblos del Bajío. La gente empezó a contar historias que mezclaban lo real con lo sobrenatural, rumores que crecían cada vez que alguien pasaba cerca de la hacienda del Des. Decían que por las noches se escuchaban lamentos de mujer, que los perros se negaban a acercarse a ese lugar, que la tierra misma rechazaba ser trabajada allí. Los campesinos juraban que habían visto sombras de mujeres vestidas de blanco, caminando entre los campos. Algunas cargaban bebés, otras extendían las manos como pidiendo ayuda. La hacienda del desierto se convirtió en un lugar prohibido. Nadie quería comprarlo, nadie quería trabajar esas tierras. Como si la maldición de las hermanas del valle hubiera quedado impregnada en el suelo. Los corridos populares se comenzaron a cantar sobre ellas. En las cantinas, los viejos relataban historias cada vez más oscuras. Decían que las hermanas hacían pactos con el diablo, que bebían la sangre de las muchachas, que sus almas seguían vagando, buscando nuevas víctimas. Nada de eso era cierto, por supuesto. Pero la mente humana necesita explicaciones sobrenaturales para entender la maldad humana. Porque aceptar que 4 mujeres normales pudieron hacer algo tan horrible es más aterrador que cualquier demonio. En 1976, el director Arturo Ripstein estrenó la película Las Hermanas del Val. El filme causó conmoción nacional. No solo mostraba la brutalidad de los crímenes, sino también la podredumbre del sistema que los permitió. La película fue censurada en varios estados, pero eso solo aumentó su fama. Poco a poco, las Hermanas del Valle dejaron de ser solo un caso criminal, se convirtieron en símbolo, en advertencia, en leyenda negra. Las abuelas comenzaron a usar su nombre para asustar a las niñas. No hables con desconocidos o te van a llevar con las Hermanas del Valle. Su historia se contaba en voz baja como se cuentan las historias de fantasmas. Cada generación añadía detalles, exageraba números, inventaba escenas y con el tiempo la línea entre realidad y mito se volvió borrosa. Pero hay algo que nunca se borró, el dolor de las familias.
todavía. Hoy en los pueblos de Guanajuato y Jalisco hay ancianos que recuerdan haber perdido a una hermana, a una prima, a una vecina, que nunca volvió, que nunca fue encontrada, y se preguntan si su cuerpo está ahí, en algún pozo que nunca fue excavado, si su nombre está en alguna lista que nunca se hizo pública, si su historia fue borrada para siempre. Ahora déjame revelarte algo que va a cambiar todo lo que pensabas sobre este caso. Antes de morir, Adriana Mendoza le dijo algo a una compañera de celda. Esa mujer después lo confesó a un periodista y lo que dijo fue tan perturbador que nunca se publicó. Oficialmente Adriana le dijo, solo nos agarraron a nosotras porque éramos mujeres, pero había docenas haciendo lo mismo. Docenas que siguen libres. Tenía razón porque mientras el país entero se enfocaba en las hermanas del Valle, otras redes de trata seguían funcionando, otros ranchos seguían recibiendo cuerpos, otros pozos seguían llenándose, solo que esta vez los dueños eran hombres y los hombres tenían más protección. ¿Sabes cuántas redes de trata fueron desmanteladas en México después del caso de las hermanas del Valle? Casi ninguna, porque el sistema no cambió, la corrupción siguió igual, la pobreza siguió igual y las muchachas siguieron desapareciendo, solo que ahora ya no hacían tanto ruido. Ahora quiero que pienses en algo. Estamos en el año 2025. Han pasado más de 60 años desde el caso de las hermanas del Valle. ¿Crees que esto ya no pasa? Te voy a dar un número que va a helarte la sangre. Cada año desaparecen en México más de 10,0 mujeres. 10.000. Y la mayoría nunca son encontradas. La mayoría nunca salen en las noticias. La mayoría son olvidadas como si nunca hubieran existido. Las hermanas del Valle no fueron una excepción, fueron la regla. Solo que esta vez las atraparon. Si esta historia te ha tocado el alma, si estás entendiendo que esto no es solo historia del pasado, si quieres que se sigan contando estas verdades sin miedo, suscríbete ahora, porque historias como esta necesitan ser contadas una y otra vez hasta que algo cambie. Dale al botón de suscripción, comparte este video, que más gente sepa lo que pasa. Porque el olvido es la segunda muerte y estas mujeres no pueden morir dos veces. Pero hay algo más, algo que nunca se dijo públicamente. Durante el juicio, varios nombres de hombres poderosos aparecieron en los cuadernos de Adriana, políticos, empresarios, funcionarios de alto nivel. Esos nombres fueron borrados del expediente oficial. Yo sé que esto suena a teoría de conspiración, pero es la verdad. Varios periodistas que investigaron el caso en los años 70 y 80 encontraron documentos que después desaparecieron, testimonios que fueron extraviados, testigos que de pronto se negaron a hablar. Uno de esos periodistas, llamado Ramón Méndez, publicó en 1978 un artículo donde mencionaba a 3 políticos importantes que habían sido clientes frecuentes de las hermanas del Valle. Al día siguiente, el periódico fue cerrado. Ramón fue amenazado y nunca volvió a escribir sobre el tema. ¿Qué pasó con esos nombres? ¿Dónde están esos documentos? Nadie lo sabe. O mejor, he dicho, alguien lo sabe, pero no quiere que tú lo sepas. Y aquí está el verdadero terror de esta historia. No es que 4 mujeres fueran tan malvadas, es que un sistema entero las protegió durante décadas y después las sacrificó para salvar a los verdaderos culpables. Las hermanas del Valle fueron el chivo expiatorio perfecto, mujeres pobres, sin educación, sin poder político, fáciles de condenar, fáciles de odiar. Mientras tanto, los hombres que pagaban por violar niñas, esos murieron en paz, con funerales dignos, con calles con sus nombres. Esa es la verdadera maldad, no la de 4 mujeres desesperadas que encontraron una forma horrible de salir de la pobreza, sino la de un sistema que convierte a las mujeres en mercancía y después las culpa por serlo. De todas las muchachas que pasaron por las manos de las hermanas del Valle, muy pocas pudieron contar su historia. Valeria Ríos fue la más famosa, pero hubo otras. Esperanza, la que fingió estar muerta, o rehacer su vida después del juicio, pero la sociedad no la dejó. Donde quiera que iba, la señalaban.
Esa estuvo con las hermanas del Valle. Su consideraba culpable a ojos de muchos, o Laja Siendede. El desierto ya no existe. El terreno fue vendido. Las construcciones derribadas. Alguien construyó casas sobre esa tierra maldita. Familias viven ahí sin saber que duermen sobre un cementerio. O quizás lo saben y prefieren no pensarlo. Las casas donde funcionaban los burdeles fueron cerradas, demolidas, olvidadas. Hoy son lotes baldíos donde los niños juegan y los perros escarban. Pero en los pueblos la memoria sigue viva. Los viejos todavía cuentan la historia, todavía señalan los lugares donde todo ocurrió, todavía susurran los nombres de las muchachas que nunca volvieron. Y cuando una joven desaparece hoy, la primera palabra que viene a la mente es la misma de hace 60 años, Hermanas del Valle, porque el nombre se convirtió en sinónimo de toda la maldad que puede existir, de todos los horrores que una sociedad puede permitir. Valeria Ríos, la mujer que escapó y lo contó todo, murió en 2005. Tenía 73 años. Vivió esto de su vida con miedo, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que alguien viniera a vengarse. Pero también vivió sabiendo que había salvado vidas, que su valentía había detenido una máquina de muerte que sin su voz quizás nadie habría sabido. Nunca la verdad. En su funeral, algunas de las mujeres que ella ayudó a liberar fueron a despedirla. Lloraron sobre su ataúd, le agradecí. Irán en silencio y una de ellas dejó una nota que decía, simplemente, gracias por no olvidarnos. Esta historia no tiene un final feliz. No puede tenerlo porque no hay justicia suficiente para 81 vidas robadas, ni para las decenas o cientos que quizás nunca fueron contadas. Lo que sí tiene es una lección sobre el silencio, sobre la complicidad, sobre lo que pasa cuando una sociedad decide que ciertas vidas no valen nada. Las hermanas del Valle fueron monstruos, pero fueron monstruos creados por un sistema que permitió que existieran, y ese sistema sigue existiendo. Hoy, en este momento, mientras escuchas esto, hay muchachas siendo engañadas con promesas de trabajo. Hay mujeres encerradas en casas sin ventanas. Hay cuerpos siendo enterrados en lugares que nadie busca. Los nombres cambian. Los métodos se modernizan, pero la esencia es la misma. Por eso esta historia debe contarse una y otra vez hasta que duela tanto que ya no se pueda ignorar, hasta que el silencio se vuelva imposible. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar, por no mirar hacia otro lado, por darles voz a esas mujeres que murieron y en silencio. Ahora te pido algo. Suscríbete no solo por el canal, sino por la memoria, por las historias que deben seguir contándose. Comparte este video, habla de esto con tu familia, que tus hijos, tus sobrinos, tus nietos sepan lo que pasó. Porque el día que dejemos de contar estas historias, ese día volverán a repetirse. Activa la campanita porque seguiremos contándolas. Historias que México necesita escuchar, las historias que duelen, las que incomodan, las que no nos dejan dormir tranquilos, porque esas son las únicas historias que realmente importan. Las hermanas Mendoza murieron hace décadas, pero las muchachas que mataron, esas merecen vivir para siempre en nuestra memoria. No las dejemos morir dos veces. Suscríbete ahora por ellas.